Una tranquila tarde conduciendo con su hijo se convirtió en una pesadilla cuando la policía detuvo su coche y empujó al adolescente contra el capó. Los agentes no tenían ni idea de quién estaba a solo unos pasos detrás de ellos, y en cuestión de segundos, todo se descontroló. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Suscríbete, deja un me gusta y comenta desde dónde lo estás viendo. ¿Serías capaz de mantener la calma en el lugar de Rhonda? La última luz del día se estiraba sobre el horizonte como una cinta de fuego que se negaba a extinguirse, bañando la carretera en tonos cálidos que se mezclaban con el azul profundo que anunciaba la llegada inminente de la noche. El parabrisas del coche reflejaba esa mezcla de colores, creando un ambiente casi hipnótico dentro del vehículo, donde el silencio reinaba con una calma que parecía suspendida en el aire. El motor murmuraba suavemente, produciendo un sonido uniforme que acompañaba cada inhalación del joven que sujetaba el volante con una mezcla palpable de nervios y orgullo. Era su primer trayecto largo, conduciendo solo, un verdadero paso hacia la independencia. Había obtenido su licencia hacía apenas unos días, y todavía le parecía irreal tener el control total del vehículo, sentir el peso de la responsabilidad en cada giro del volante, en cada mirada al espejo retrovisor, en cada pequeño ajuste de velocidad. Sus dedos, tensos al principio, se iban relajando poco a poco, aunque cada tanto volvían a endurecerse cuando notaba un nuevo detalle del camino o una ligera variación del sonido del motor. Estaba demasiado consciente de sí mismo, demasiado consciente de cada movimiento, y sin embargo también había en su rostro una chispa de emoción, un destello de esa sensación indescriptible que acompaña a las primeras experiencias importantes. Rhonda, sentada en el asiento del copiloto, no decía nada. Su postura tranquila podría haber engañado a cualquiera, pero no a su propio hijo, que sabía perfectamente que ella lo observaba con esa mezcla de cariño, atención y vigilancia que solo una madre con una vida marcada por el combate podía ofrecer. Aunque su cuerpo aparentaba relajación, su mirada experimentada captaba cada matiz del comportamiento del joven, desde la forma en que respiraba hasta el modo en que se tensaban los músculos de su cuello cada vez que cambiaba de carril o reducía la velocidad. Ella era una experta en leer cuerpos, emociones y estados mentales, y aún así, aquel momento le generaba un orgullo silencioso que la envolvía casi por completo. Lo había visto crecer desde sus primeros pasos tambaleantes, desde sus caídas en bicicleta, sus entrenamientos infantiles, sus días de frustración y sus logros pequeños pero significativos. Y ahora lo veía sentarse detrás del volante con la misma determinación que tenía cuando se enfrentaba a un desafío importante, aunque con un tipo de miedo distinto, más sutil, más humano. La carretera se extendía frente a ellos en líneas interminables, serpenteando entre pequeños montículos y zonas donde el terreno se suavizaba, permitiendo ver a lo lejos las siluetas de árboles dispersos que parecían vigilar el avance del coche. El aire olía a hierba seca, a tierra fría y a esa fragancia peculiar que aparece justo cuando el sol termina de esconderse. A pesar de la tranquilidad del entorno, el joven conducía con una concentración casi absoluta, recurriendo a las reglas que había memorizado en sus clases de manejo: comprobar espejos, mantener una distancia prudente, ajustar la velocidad según la vía. Rhonda reconocía ese esfuerzo, lo sentía en la tensión de sus hombros y en las miradas rápidas que lanzaba cada pocos segundos al retrovisor. La conversación que habían tenido unos minutos antes había sido ligera, casi despreocupada. Hablaron de la escuela, de los planes futuros, de cómo él imaginaba la libertad de conducir por su cuenta. Había un brillo particular en sus ojos al describir esa sensación, un brillo que hacía recordar a Rhonda los días en que ella misma había probado por primera vez la adrenalina de sentirse dueña de su propio destino. Era un recuerdo que ahora se mezclaba con la realidad de ese instante, donde su hijo se enfrentaba silenciosamente a algo que para muchos es trivial, pero que para él significaba mucho más: autonomía, crecimiento, la construcción lenta de su identidad. Con el paso de los minutos, o a medida que la noche avanzaba y el cielo se oscurecía, un par de luces comenzaron a aparecer a lo lejos en el retrovisor.
Al principio, el joven apenas les prestó atención, limitándose a observarlas con la misma vigilancia que ya le había inculcado el instructor de manejo. Pero poco a poco, aquellas luces parecieron ganar un protagonismo que no les correspondía. La carretera estaba prácticamente vacía, y la presencia constante del vehículo detrás de ellos despertó una inquietud temprana en el muchacho. Su respiración se volvió más superficial, sus manos retornaron a la tensión previa, y sus ojos comenzaban a desviarse demasiado seguido hacia la parte trasera del coche. Rhonda se percató del cambio en su hijo, aunque no dijo nada de inmediato. Conocía esa sensación, ese instinto primitivo que se activa cuando alguien siente que está siendo observado o seguido. Ella había vivido situaciones donde ese instinto era cuestión de vida o muerte, y aunque sabía que esta carretera no representaba una amenaza real, la reacción de su hijo despertó en ella una delicada mezcla de comprensión y vigilancia. Cada pequeño movimiento del coche detrás de ellos, cada variación en la distancia entre ambos vehículos, era captada también por sus sentidos, afinados a través de años de experiencia en escenarios donde el peligro podía aparecer de forma inesperada. La noche se volvió más densa, envolviéndolos en sombras largas que se extendían sobre el asfalto. Los árboles al borde de la carretera parecían estirarse hacia ellos, y el sonido del motor, antes reconfortante, comenzó a sentirse más fuerte y más presente. Las luces del coche trasero aumentaban en intensidad, y el joven ajustó la velocidad de forma instintiva, manteniéndose dentro del límite permitido, pero haciendo pequeños cambios para asegurarse de que no estaba incurriendo en ninguna infracción. Era como si llevara un peso invisible sobre los hombros, como si temiera cometer un error que atrajera problemas. Y aunque Rhonda intentó transmitir calma, el ambiente dentro del coche se había vuelto ligeramente opresivo, cargado de expectativas y silencios nerviosos. Entonces, sin previo aviso, el mundo detrás de ellos explotó en un estallido de luces rojas y azules. Las sombras dieron paso a destellos violentos que se reflejaban en la carrocería del coche, en los cristales, en los rostros de ambos. El silencio se rompió de golpe, reemplazado por el impacto visual de las sirenas silenciosas que reclamaban autoridad con una agresividad silenciosa. El joven reaccionó como si hubiese recibido un golpe. Su respiración se cortó, sus manos se agarrotaron al volante y su mirada quedó fija en el espejo retrovisor, como si buscara desesperadamente una explicación que no llegaba. Rhonda, por su parte, mantuvo la calma exterior que caracterizaba a alguien entrenado para enfrentar situaciones tensas, pero en su interior sintió una perturbación que no podía ignorar. Había algo extraño en la manera en que el coche patrulla activó las luces. Algo abrupto, dominante, casi ansioso. No había ninguna razón aparente para detenerlos. No habían acelerado, no habían hecho maniobras bruscas. La noche era tranquila, y su trayecto había sido impecable. Sin embargo, las luces no dejaban lugar para dudas. Estaban siendo obligados a detenerse. El joven encendió la señal de giro con mano temblorosa y guió el coche hacia el arcén con una precisión casi dolorosa. El vehículo desaceleró lentamente, sus neumáticos crujieron sobre la grava, y cuando finalmente se detuvo, el mundo pareció encogerse. Las luces del coche patrulla seguían iluminando el interior del vehículo con un parpadeo hipnotizante que hacía que todo lo que los rodeaba pareciera extraño y amenazante. El joven tragó saliva, su pecho subía y bajaba en movimientos cortos y nerviosos, y una incomodidad insoportable se instaló entre ambos. Durante un instante que pareció interminable, nadie se movió. Nadie salió del coche patrulla. Los motores seguían encendidos, las luces seguían parpadeando, pero la noche se había vuelto densa y silenciosa, como si estuviera conteniendo el aliento. El muchacho miraba su propio reflejo en el retrovisor, donde sus ojos agrandados por el miedo parecían pedir ayuda sin siquiera pronunciar una palabra. Rhonda giró lentamente la cabeza para observar la situación desde su ventana, con la mente entrenada analizando cada milímetro del entorno. Finalmente, la puerta del coche patrulla se abrió con un golpe que resonó mucho más fuerte de lo que debería. Una figura robusta, recortada por las luces pulsantes, descendió del vehículo con una actitud que hizo que el corazón del joven se detuviera por un segundo. Sus pasos eran pesados, seguros, casi arrogantes.
como los de alguien acostumbrado a ejercer poder sin ser cuestionado. Y con cada paso que daba hacia el coche, algo en el ambiente cambiaba de forma incuestionable. La tranquilidad de la noche había desaparecido por completo, reemplazada por una tensión espesa que envolvía a la madre y al hijo, como un manto oscuro del que no podían escapar. El día, el viaje, la ilusión del primer trayecto, todo comenzaba a desdibujarse. Algo nuevo, desconocido y peligroso estaba entrando en escena. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, aquel instante marcaría el comienzo de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. El aire nocturno parecía haberse espesado alrededor del coche detenido, como si cada partícula suspendida en la oscuridad hubiera sido impregnada de una tensión que no pertenecía al paisaje. La carretera, silenciosa e inmóvil, seguía extendiéndose en ambas direcciones, como una línea infinita que pretendía mantenerse ajena a lo que acababa de comenzar. Pero incluso el murmullo del viento parecía contener una advertencia silenciosa. El joven, con las manos aún aferradas al volante, a pesar de que el coche ya estaba detenido, sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo mientras observaba cómo la figura del oficial se acercaba lentamente, bañada en destellos de rojo y azul que distorsionaban sus facciones, convirtiéndolo en una sombra amenazante más que en un protector del orden. Cada paso de la gente sobre la grava resonaba en su mente como golpes amortiguados, acentuando el ritmo acelerado de su respiración. Tenía la sensación de que estaba siendo juzgado incluso antes de que el oficial llegara a su ventana, como si todo el trayecto anterior hubiese sido grabado y analizado en su contra. Ese pensamiento era irracional, lo sabía, pero la forma en que el hombre avanzaba hacía que cualquier lógica pareciera insuficiente para explicar la inquietud que lo invadía. Su madre permanecía a su lado, quieta, con el rostro imperturbable, aunque él percibía la alerta escondida detrás de su aparente serenidad. Conocía ese tipo de silencio en ella, un silencio atento, lleno de cálculos, casi imperceptible para cualquiera que no la hubiera visto enfrentarse a situaciones extremas. El oficial se detuvo frente a la ventanilla del conductor y levantó el brazo, apuntando con la linterna directamente al rostro del muchacho. El destello le golpeó los ojos con una brutalidad inesperada, obligándolo a cerrar los párpados con fuerza. Intentó no apartar el rostro, pero el reflejo fue inevitable. La luz, potente y deliberadamente enfocada, le dejaba ver apenas la silueta de la gente, pero no su expresión. Esa falta de rostro visible solo aumentaba la sensación de intimidación. El joven llevó una mano hacia el interruptor de la ventanilla, bajándola lentamente mientras la luz oscilante seguía marcando cada movimiento suyo con una agresividad silenciosa. Cuando la ventanilla descendió por completo, el oficial inclinó ligeramente la cabeza hacia adentro, acercándose más de lo necesario, imponiendo no solo su presencia física, sino una sensación de autoridad ejercida sin moderación. El joven percibió su respiración, pesada y cargada, mezclándose con el aire frío que entraba por la abertura. No pronunció palabra alguna, pero el silencio estaba lleno de un juicio implícito, de una molestia apenas contenida, como si él ya hubiera cometido una falta que aún no comprendía. Ronda observaba cada gesto de la gente con una concentración absoluta. Desde el modo en que sostenía la linterna hasta el ángulo de sus hombros, todo hablaba de un comportamiento calculado, agresivo, distante de los procedimientos que ella conocía. Había visto a oficiales cumplir con su deber, con firmeza, pero también con humanidad. Había visto respeto, había visto claridad en la autoridad. Pero lo que se encontraba frente a ellos no tenía ninguno de esos elementos. Este hombre se comportaba como alguien que buscaba un error, incluso donde no lo había. La falta de protocolo en su aproximación, la ausencia de presentación, la forma en que había invadido el espacio del joven sin siquiera pedir documentación, todo eran señales que se acumulaban en la mente de ella, como piezas de un rompecabezas inquietante. El muchacho intentó responder a la presencia del oficial con una educación temblorosa, levantando ligeramente la barbilla para mostrar que no ocultaba nada, pero la luz le dificultaba mantener los ojos abiertos. Cada palabra que intentaba pronunciar se perdía antes de formarse.
atrapada entre la ansiedad y la sensación de estar siendo sometido a una prueba cuyo resultado ya estaba escrito. Intentó hablar, pero justo cuando abrió la boca para preguntar si había cometido alguna infracción, el agente dio un golpe seco con los nudillos sobre la puerta, haciendo que el joven se sobresaltara. Ese gesto, acompañado por un movimiento brusco del brazo, parecía más una llamada de atención que una instrucción. El oficial señaló con el dedo índice hacia el exterior del coche, ordenándole sin palabras que saliera del vehículo. El joven parpadeó varias veces, confundido y asustado, sin comprender qué había hecho para merecer un trato tan repentino. Miró a su madre como pidiendo una guía silenciosa, y aunque ella conservaba una expresión tranquila, asintió muy levemente, dándole permiso para obedecer. No porque creyera que aquel hombre tenía derecho a actuar así, sino porque resistirse en ese momento solo aumentaría el riesgo. El muchacho desabrochó el cinturón con manos temblorosas y abrió la puerta. El aire frío le envolvió el cuerpo cuando salió al exterior, y por un instante sintió que el tiempo se desaceleraba mientras quedaba completamente expuesto ante la gente, que se había erguido para enfrentarlo de forma más directa. La diferencia de altura entre ambos se hizo más evidente en la oscuridad de la carretera, creando un contraste que lo hacía sentir aún más pequeño, más vulnerable. El agente dio un paso hacia adelante, invadiendo el espacio personal del joven, de una manera que no tenía nada que ver con una inspección rutinaria. No había profesionalismo en su postura, solo una agresividad que parecía alimentarse de la reacción del muchacho. Ronda abrió la puerta del copiloto con una calma estudiada y descendió del coche, colocando los pies firmemente sobre la grava. No hizo ningún movimiento brusco, aunque cada fibra de su cuerpo comenzaba a tensarse en preparación. El segundo oficial, que hasta entonces se había quedado junto al coche patrulla, decidió acercarse con un ritmo más pausado, pero igualmente intimidante. Caminaba con aire de observador, como si analizara la escena para determinar el mejor instante en el que intervenir. Su mirada se clavaba en el muchacho y en Ronda alternativamente, sin ocultar el desdén ni el deseo de ejercer control. El primer oficial se colocó frente al niño, inclinándose ligeramente hacia él. Era una posición dominante, una postura calculada para generar miedo. El joven trató de mantener la compostura, pero su respiración acelerada lo traicionaba. El agente movió la linterna de arriba abajo como si buscara algo que pudiera justificar lo que ya había decidido. No había explicación lógica para esa animosidad. Era simplemente un ejercicio de poder disfrazado de inspección. Otro gesto brusco ordenó al muchacho que se alejara del coche y se posicionara frente al capó. No hubo una instrucción verbal clara, pero el movimiento fue suficientemente agresivo como para dejar claro que no se aceptaban dudas. El joven, confundido, comenzó a caminar hacia la parte delantera del vehículo. Su mente trataba de comprender qué había hecho mal. Había mantenido la velocidad adecuada, había activado la señal cuando correspondía, había obedecido sin cuestionar. Pero nada parecía suficiente. El segundo oficial se situó detrás de él, formando una especie de barrera humana que limitaba cualquier posibilidad de escape. El joven sintió que estaba atrapado entre dos sombras hostiles, demasiado grandes y demasiado seguras de sí mismas, como para que cualquier palabra pudiera cambiar la situación. Su pecho se agitaba más rápido, y cuando posó las manos sobre el capó frío, un escalofrío le recorrió los brazos. Ronda caminó hacia el lado opuesto del coche, manteniendo la vista fija en ambos agentes. Cada paso era calculado, cada respiración medida, cada músculo de su cuerpo preparado para reaccionar si la situación se deterioraba más. Había visto suficientes confrontaciones injustas para comprender que aquella no era una simple detención. Algo en la conducta de los agentes le decía que buscaban provocar una reacción, que anhelaban una excusa para ejercer más violencia. Y ese pensamiento activó en ella un instinto profundo que llevaba años moldeado por la disciplina, la experiencia y una vida acostumbrada a leer el peligro incluso antes de que éste se manifestara por completo. El primer oficial comenzó a examinar el cuerpo del joven de una forma que no tenía nada de rutinaria. Buscaba errores imaginarios, criticaba posturas inexistentes, se movía con la clara intención de desconcertarlo. Su mano se levantó de pronto y empujó ligeramente el hombro del muchacho, un gesto que pretendía corregir,
pero que solo añadía humillación y desorientación. La linterna seguía siendo un arma psicológica, recorriendo su rostro y sus manos con movimientos bruscos destinados a desestabilizarlo. El segundo oficial observaba en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos mostraban una complacencia incómoda, como si disfrutara del espectáculo silencioso de poder y miedo que se estaba desarrollando. Su presencia aumentaba la presión sobre el joven, que ya comenzaba a sentir un hormigueo desagradable en el pecho, una mezcla de vergüenza y temor. Ronda lo veía todo, cada matiz, cada gesto, cada cambio en el rostro de su hijo. Y en el interior de su mente comenzó a tomar forma una alarma silenciosa, una señal de que la línea entre la autoridad legítima y la agresión injustificada se estaba borrando rápidamente. Aún así, decidió esperar un poco más antes de intervenir. Sabía que su presencia era una amenaza para el frágil equilibrio del momento. Sabía que cualquier movimiento precipitado podría traer consecuencias impredecibles. Pero también sabía que su paciencia estaba llegando a su límite. La noche oscura se volvió aún más pesada cuando los agentes se acercaron más al muchacho, estrechando el círculo en torno a él. El sonido de su respiración entrecortada quedó atrapado entre el metal del coche y la presencia intimidante de los policías. Ronda, parada a unos pasos de distancia, sintió como una tensión invisible comenzaba a formarse en el aire. Una preocupación profunda comenzó a arraigarse en su pecho, una preocupación que nada tenía que ver con la disciplina o la prudencia. Era el instinto de una madre que sabía que algo estaba a punto de romperse. Y muy pronto, aquello que ella temía se haría realidad, desatando una cadena de acontecimientos que transformarían aquella noche tranquila en una batalla inesperada y brutal. La noche parecía haberse cerrado sobre ellos, como un manto opresivo, pesado y silencioso, que absorbía cualquier atisbo de tranquilidad que hubiera quedado en el aire. La carretera, casi invisible más allá del alcance de las luces policiales, se convertía en una línea borrosa que apenas recordaba la calma que había reinado momentos antes. El joven seguía con las manos apoyadas en el capó del coche, sintiendo el frío del metal filtrarse a través de la piel y subir por sus brazos como un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Cada respiración le costaba más que la anterior, atrapada en la angustia de no comprender por qué lo trataban así, o qué esperaba exactamente el oficial de él. El primer agente se movió detrás de él, con pasos pesados, y cada crujido de la grava bajo sus botas resonaba en el pecho del muchacho como si fueran golpes. Notaba la proximidad del hombre por la sombra que se proyectaba sobre su espalda, por el calor de un cuerpo que se acercaba demasiado, por el sonido áspero de una respiración que no transmitía calma ni profesionalismo, sino impaciencia y hostilidad. Sabía que debía obedecer, sabía que cualquier signo de resistencia, incluso algo tan pequeño como girar la cabeza, podía interpretarse como una provocación. Pero el temor era tan grande que era difícil incluso controlar su propia postura. El temblor que recorría sus brazos no era uno que pudiera ocultar con esfuerzo. Era profundo, involuntario, como si su cuerpo estuviera respondiendo a un peligro inminente que su mente todavía no alcanzaba a procesar del todo. El oficial se inclinó hacia él, colocando una mano en su espalda con más fuerza de la necesaria. No era un gesto de guía, ni de inspección, sino un acto de dominación. El muchacho sintió como el peso de esa mano le hundía el pecho contra la superficie del capó, obligándolo a permanecer inmóvil, atrapado, como si no fuera más que un objeto que debía mantenerse quieto bajo la voluntad ajena. Intentó mantenerse firme, pero una punzada de dolor le atravesó la columna cuando la otra mano del agente se cerró alrededor de su muñeca, tirando de ella hacia atrás con brusquedad. El gesto fue tan súbito que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un jadeo involuntario escapó de sus labios cuando el brazo fue torcido en un ángulo que tensó el músculo más allá de su límite natural. Ronda, a unos pasos, vio la escena con una claridad que la atravesó por dentro como una corriente eléctrica. Había estado observando cada movimiento, cada cambio en la postura del oficial, cada gesto que presagiaba violencia. Y cuando la mano del agente torció la muñeca de su hijo con demasiada fuerza, su cuerpo entero
respondió con un impulso contenible solo por su disciplina férrea. La respiración se le ralentizó, no por calma, sino por un foco absoluto que empezaba a afilarse dentro de ella como una hoja invisible. La ira no era una emoción explosiva en su caso, sino una concentración helada, un endurecimiento inmediato de cada músculo, cada pensamiento, cada fibra de su ser. Sabía que aquel no era el momento para actuar, no todavía, pero el límite estaba allí, a un paso de romperse. El joven sintió cómo el dolor se extendía por su brazo, mientras el oficial continuaba forzándolo hacia arriba, inmovilizándolo de una manera innecesariamente violenta. Intentó no soltar un gemido, quiso mantenerse fuerte, pero el dolor era tan intenso que sus rodillas empezaron a aflojarse. Sus dedos se curvaron instintivamente en un intento desesperado de aliviar la sensación que se expandía desde la articulación hacia el hombro. La respiración se le volvió más rápida, más superficial, y el frío del capó, que al principio había sido solo un detalle, ahora se sentía como un ancla que lo mantenía atrapado en una posición de sumisión dolorosa y humillante. El segundo oficial seguía con los brazos cruzados, observando la escena con un interés distorsionado, casi morboso. No intervenía para corregir a su compañero, ni para moderar la situación, ni para asegurarse de que el procedimiento fuera el adecuado. Sus ojos parecían buscar algo, quizás una reacción del joven que justificara un uso aún mayor de la fuerza, quizás un desliz mínimo que les permitiera imponer un castigo más severo. Lo que fuera que esperara no era justicia, no era seguridad, era otra cosa, más oscura, más peligrosa. Rhonda vio cómo el oficial apretaba los dedos alrededor de la muñeca de su hijo con una intención que no dejaba espacio para dudas. No había motivo para esa fuerza, no había necesidad. Ese era el momento en el que su mente finalizó una conclusión que había intentado retrasar durante los últimos minutos. No estaban frente a un procedimiento policial legítimo. Estaban ante hombres que habían decidido convertir una detención rutinaria en una demostración de poder injustificado. Y su hijo, su niño, estaba siendo el receptor directo de esa violencia disfrazada de autoridad. El primer oficial empujó aún más el brazo del joven hacia arriba, obligándolo a arquear la espalda de manera antinatural. El muchacho soltó finalmente un sonido entrecortado, casi un sollozo, que no pudo contener. Sus rodillas cedieron momentáneamente, haciendo que su peso recayera aún más sobre las manos que seguían apoyadas en la superficie del coche. Trató de levantarse, de estabilizarse, pero el agarre del oficial en su muñeca lo mantenía en una posición que solo aumentaba el dolor. Su frente tocó el metal frío, y sintió que sus ojos se humedecían por el esfuerzo de contener el llanto, no por debilidad, sino por el shock que atravesaba su cuerpo. Ese momento, breve pero devastador, fue como una marca para Rhonda. Sus ojos captaron el gesto exacto en el que el dolor de su hijo cruzó el umbral de lo tolerable. Fue un microsegundo en el que su rostro se quebró, revelando una mezcla de terror, dolor y desesperación que ninguna madre podría ignorar. Su mandíbula se tensó sutilmente, sus hombros se movieron apenas, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido su espalda. Aún no actuó, pero algo dentro de ella se endureció con una determinación implacable. El oficial no se detuvo. Al contrario, aumentó la presión, girando la muñeca con un movimiento rápido, que provocó un gemido ahogado en el joven. Su otro brazo fue tomado con violencia similar. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, las manos del agente habían empujado ambos brazos hacia su espalda, cruzándolos en un ángulo que lo dejaba prácticamente inmovilizado. Sintió el metal frío de las esposas rozar su piel, justo antes de que el primer aro se cerrara con un clic seco y doloroso. El metal se apretó contra la piel con tanta fuerza que sintió un pinchazo intenso, una punzada que prometía convertirse en una marca duradera. Las esposas no solo estaban ajustadas, estaban apretadas deliberadamente para herir. Cuando el segundo aro se cerró alrededor de su otra muñeca, el dolor se duplicó. Intentó mover los dedos para aliviar la presión, pero era inútil. El metal mordía su piel con cada respiración. El joven sintió como una ola de desesperación lo envolvía, cómo el miedo se apoderaba de su pecho
con una fuerza aterradora. Ya no era solo dolor físico, era el sentimiento devastador de estar completamente a merced de personas que no estaban allí para protegerlo. Rhonda dio un paso adelante sin darse cuenta, su cuerpo respondiendo al sonido de las esposas de una manera casi automática. El oficial, sin embargo, no pareció notarlo, o no le concedió importancia. Estaba demasiado concentrado en terminar su humillante espectáculo. Tomó al joven por la parte posterior del cuello y lo empujó aún más contra el capó, haciendo que el muchacho soltase un jadeo desgarrador. La presión hizo que sintiera la piel arder, como si el metal estuviera absorbiendo cada fragmento de su resistencia emocional. Para el joven ese fue el momento en que la humillación se volvió insoportable. Había tratado de mantener la dignidad, de no mostrar miedo, pero la brutalidad del gesto lo quebró. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, no por debilidad, sino por la profunda injusticia de la situación. No había hecho nada, nada, y sin embargo, estaba siendo tratado como un criminal peligroso. El mundo, que hacía unos minutos parecía lleno de posibilidades y caminos abiertos, ahora se reducía a un punto estrecho de dolor y miedo, un punto del que parecía no haber escapatoria. Rhonda sintió como el pulso le martillaba en los oídos mientras observaba la escena. Era como si el tiempo se ralentizara, dejando cada detalle suspendido en un silencio insoportable. La postura de su hijo, su respiración temblorosa, el agarre cruel del oficial, la expresión satisfecha del segundo agente. Cada elemento encajaba como las piezas de una imagen que despertaba en ella un dolor primitivo, poderoso, innegociable. Su corazón, que hasta entonces había latido con firmeza, comenzó a vibrar con una intensidad distinta, más peligrosa. Había llegado el punto en el que su paciencia, su entrenamiento y su disciplina luchaban contra un instinto que no podía contenerse mucho más. El primer oficial, satisfecho con la posición en la que había colocado al muchacho, tiró bruscamente de las esposas hacia arriba, provocando una nueva oleada de dolor en los brazos del joven. Sus piernas temblaron y estuvo a punto de desplomarse, pero el agarre del oficial en su cuello lo mantuvo en pie, obligándolo a soportar la tortura. El segundo oficial dio un paso hacia adelante, acercándose lo suficiente como para observar de cerca el sufrimiento del muchacho, como si esperara algo más de él, una reacción que justificara su intervención. Pero no había nada que justificar, solo una injusticia grosera, visible incluso en la forma en que el cuerpo del joven buscaba desesperadamente un equilibrio que no llegaba. Rhonda sintió que su respiración se estabilizaba de repente, no por calma, sino porque su mente había hecho una elección. Ya no estaba esperando, ya no estaba evaluando si la situación podía calmarse sola o si la intervención de alguien más sería suficiente. Había visto demasiado, había sentido demasiado, y su hijo estaba sufriendo de una manera que ninguna madre podía tolerar. El límite, ese borde invisible entre la contención y la acción, se rompió dentro de ella como un cristal, y aunque todavía no se movía, su cuerpo ya se había transformado. Su mirada se endureció, su postura se volvió la de una guerrera que ya había decidido luchar. La noche, que hasta entonces había sido un escenario amenazante, se convirtió en el campo de batalla en el que un instinto feroz, uno antiguo, uno indestructible, comenzaba a despertarse con una fuerza que ningún hombre uniformado podría detener. Durante un instante que pareció extenderse más allá del tiempo mismo, el mundo entero quedó suspendido en el aire, sostenido únicamente por el latido acelerado que resonaba en los oídos de Rhonda. Cada detalle frente a ella se volvió nítido, preciso, casi dolorosamente claro, como si sus sentidos hubieran afinado su percepción hasta un grado sobrehumano. Veía el temblor en las piernas de su hijo, la forma en que los músculos de sus brazos se tensaban contra el dolor insoportable que las esposas provocaban al elevarlas demasiado. Podía distinguir el brillo de sudor en la frente del muchacho, mezclado con lágrimas que se negaban a caer, pero que inflamaban sus ojos con una desesperación silenciosa. Percibía también la manera en que el oficial que lo sujetaba aumentaba la presión con la satisfacción cruel de alguien que había rebasado los límites de su autoridad hacía ya mucho tiempo. Ese instante, suspendido entre el dolor del joven
y la presencia asfixiante de los oficiales marcó el final de la contención de Ronda. No fue una decisión consciente, no fue un movimiento meditado ni un cálculo táctico. Fue una respuesta tan automática como un reflejo, tan profunda como un instinto grabado en lo más antiguo de la naturaleza humana. La necesidad de una madre de proteger a su hijo. Toda la disciplina, todo el autocontrol, todos los años de entrenamiento que la habían enseñado a medir su fuerza y contener sus impulsos, quedaron eclipsados por la visión de su hijo sometido por la injusticia. El primer oficial, ajeno al cambio que bullía en el aire, levantó todavía más las esposas, provocando que el muchacho soltara un sonido quebrado, mitad gemido, mitad intento desesperado por contener un grito. Su cuerpo entero se arqueó en un movimiento involuntario, y el dolor le recorrió la columna como una corriente eléctrica. Ronda dio un paso hacia adelante sin pensarlo, y ese simple paso, casi imperceptible para cualquiera que no tuviera los sentidos encendidos, fue el preludio de un estallido inevitable. El oficial volvió su mirada por un segundo hacia ella, irritado por su proximidad, como si su mera presencia lo ofendiera. Fue ese segundo de distracción, esa mirada llena de desdén, lo que marcó el inicio de todo. Para él fue un gesto insignificante. Para Ronda fue la apertura exacta que necesitaba. Lo que ocurrió después sucedió con una fluidez tan veloz que incluso alguien con entrenamiento hubiera tenido dificultades para seguir cada movimiento con precisión. En un parpadeo, el cuerpo de Ronda se desplazó hacia adelante con una velocidad contenida, calculada, guiada por años de combate real. Su mano derecha se cerró alrededor de la muñeca del oficial que sujetaba a su hijo, justo por encima del punto en el que los tendones se tensaban para ejercer la presión. Fue un agarre firme, exacto, perfectamente colocado para neutralizar la fuerza sin descontrol. El oficial apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su mano se abrió de manera involuntaria ante el dolor repentino que recorrió sus nervios cuando Ronda aplicó una torsión precisa que obligó a su brazo a perder la alineación. El peso del hombre se inclinó hacia adelante, traicionado por su propio intento de mantener el equilibrio. Fue entonces cuando el movimiento calculado de Ronda se completó con una fluidez impecable. Giró su torso, utilizando la inercia del cuerpo contrario, para obligarlo a caer hacia un costado. No hubo violencia innecesaria, no hubo un golpe que buscara herir, solo la exactitud de una experta obligando a un agresor a ceder. El oficial cayó de rodillas primero, sorprendido, y luego su peso lo arrastró hasta el suelo en un movimiento torpe que contrastaba drásticamente con la elegancia controlada de Ronda. El joven sintió cómo, de manera abrupta, la presión sobre sus brazos desaparecía. Sus hombros ardían, sus muñecas palpitaban de dolor, pero la ausencia repentina del agarre lo hizo soltar un suspiro que mezclaba alivio y agotamiento. Aún así, no pudo moverse de inmediato. Su cuerpo estaba demasiado rígido, demasiado sometido a la tensión acumulada. Su respiración temblorosa parecía resonar en el aire, y su mente tardó unos segundos en comprender que ya no estaba siendo retenido. El segundo oficial, sorprendido por la caída de su compañero, dio un paso atrás al instante, como si necesitara reposicionarse para comprender lo que había pasado. Su mano se desplazó hacia el cinturón con un acto reflejo, buscando la empuñadura de la porra policial. Sus ojos, que antes estaban cargados de arrogancia y desdén, se llenaron ahora de una mezcla de incredulidad y temor mal disimulado. No esperaba resistencia, mucho menos una intervención tan rápida y efectiva. Daba un paso hacia atrás, como un animal desconcertado que no entiende por qué su presa decidió dejar de huir. Pero Ronda no le dejó tiempo para pensar, ni para actuar. Se giró hacia él con un movimiento circular que parecía casi coreografiado por la precisión del entrenamiento. Sus pies se deslizaron sobre la grava sin perder equilibrio, y antes de que el oficial pudiera desenfundar la porra, ella ya había cruzado la distancia entre ambos. Su antebrazo interceptó el movimiento de la mano del agente, con un golpe firme que hizo que el hombre perdiera el control del arma antes de siquiera haberla sujetado con fuerza. El sonido de la porra cayendo al suelo resonó en el silencio de la noche, un sonido hueco que marcó el final simbólico de la intimidación de los oficiales. El agente intentó retroceder otra vez,
pero el miedo hacía sus movimientos torpes, desorganizados. Ronda aprovechó su inestabilidad para colocarse a su costado, girando su cuerpo en un movimiento de palanca perfectamente ejecutado. Su mano se cerró en el borde del chaleco del oficial, y con un impulso que combinaba fuerza y técnica, lo volteó sobre su propio eje. El oficial perdió el equilibrio de inmediato y cayó de espaldas contra la grava. El impacto fue contundente, suficiente para aturdirlo y hacer que el aire se escapara de sus pulmones en un jadeo involuntario. La escena quedó en un silencio tenso, apenas interrumpido por el zumbido constante del motor de las patrullas y los jadeos entrecortados del muchacho. Ronda se colocó entre su hijo y los dos oficiales reducidos en el suelo, adoptando una postura de defensa instintiva, con el peso distribuido de manera perfecta y los ojos encendidos, con una determinación que imponía respeto. Su respiración era lenta, controlada, pero cada fibra de su cuerpo estaba en estado de alerta máxima, lista para responder si alguno de los hombres intentaba levantarse. El primer oficial, todavía en el suelo, se retorcía ligeramente, intentando procesar lo que había pasado. Su mano buscaba instintivamente sostener su brazo dolorido, que aún conservaba la memoria de la torsión que lo había derribado. Intentó levantarse, apoyándose en la otra mano, pero un espasmo de dolor lo obligó a permanecer de rodillas. Sus ojos, antes llenos de autoridad impuesta, se abrían ahora con la sorpresa humillante de verse superado con una facilidad desconcertante. El segundo oficial permanecía tendido boca arriba, respirando de manera irregular, como si la caída hubiese sacudido no solo su cuerpo, sino también su seguridad en sí mismo. Su mirada se perdió por unos segundos en el cielo oscuro, como si necesitara un punto fijo al cual aferrarse para recuperar su equilibrio interno. Pero ese punto no llegaría. Él también sabía que la situación había cambiado de manera irreversible. Fue entonces cuando Ronda se giró hacia su hijo, y el mundo pareció recobrar un instante de humanidad en medio del caos. Caminó hacia él con una suavidad que contrastaba por completo con la fuerza del combate que acababa de desplegar. Sus manos, que momentos antes habían reducido a dos hombres entrenados, ahora se posaron con delicadeza sobre los hombros del joven. Él levantó la vista y sus ojos, inflamados por el dolor y la angustia, se encontraron con los de su madre. En ese intercambio silencioso se condensó todo lo que había sucedido esa noche: el miedo, la injusticia, la humillación, pero también la protección absoluta, la fortaleza inquebrantable, la certeza de que no estaba solo. Con manos expertas, Ronda localizó el mecanismo de las esposas y presionó el punto adecuado para liberar el primer cierre. El metal se abrió con un clic, y su hijo dejó escapar un suspiro tembloroso, como si ese pequeño sonido marcara el primer paso de su liberación emocional. Liberó la segunda muñeca con igual cuidado, y cuando las esposas cayeron al suelo, su hijo se llevó las manos al pecho, frotando las muñecas doloridas con movimientos lentos que reflejaban el retorno gradual de la sensación a sus extremidades. El silencio que se instaló entre ellos fue profundo, casi abismal. No hizo falta una sola palabra para que él comprendiera que estaba a salvo, aunque el temblor en sus manos le recordara que la noche aún no había terminado. La presencia de los oficiales en el suelo seguía siendo una amenaza potencial, pero la postura de Ronda, firme y vigilante, lo convencía de que nada podría lastimarlo mientras ella estuviera allí. Los dos hombres continuaban inmóviles, no por incapacidad física, sino por la mezcla de miedo, humillación y aturdimiento que los dejaba sin iniciativa. Ninguno de ellos intentó levantarse ni hacer un movimiento brusco. Ambos sabían que cualquier intento de imponerse de nuevo terminaba de la misma manera o peor. Ronda permaneció en silencio, con la mirada fija en los oficiales. La lucha había terminado, pero el peligro aún no se había disipado del todo, y lo sabía. Sabía que aquello sería solo el inicio de algo más grande, algo que se desplegaría más allá de aquella carretera silenciosa y oscura. Pero en ese momento, nada era más importante que el hecho de que su hijo estaba de pie, vivo, a salvo. Y aunque la noche seguiría desarrollándose con consecuencias que ninguno de los dos podía prever, ese instante, ese pequeño espacio entre el peligro y lo que vendría después, les pertenecía a ellos,
Y mientras las luces policiales continuaban parpadeando sobre la escena, proyectando sombras inquietas sobre el asfalto, la figura de Ronda se mantenía firme, invencible, como un faro en medio de una tormenta que apenas comenzaba a formarse. El silencio que siguió al enfrentamiento parecía casi irreal, como si la noche misma hubiera quedado suspendida en un estado de shock, junto con los hombres que yacían en el suelo, y el muchacho que aún luchaba por recuperar el control de su respiración. Las luces de la patrulla continuaban parpadeando, proyectando destellos irregulares sobre los rostros tensos de los presentes. El aire estaba impregnado de una electricidad densa, una vibración casi palpable que anunciaba que algo mucho más grande estaba por desencadenarse. La carretera seguía siendo la misma, recta, oscura y solitaria, pero la atmósfera ya no pertenecía a un espacio vacío. Era ahora un escenario donde la violencia, la injusticia y la valentía habían colisionado con una fuerza que resonaría mucho más allá de aquel tramo desierto. El joven permaneció cerca de su madre, todavía incapaz de mover los brazos, sin que un punzante dolor le recordara la brutalidad que había sufrido. La sensación ardiente en las muñecas lo acompañaba en cada respiración, como un recordatorio físico y emocional de lo cerca que había estado del verdadero peligro. Aunque las esposas ya no lo aprisionaban, su cuerpo estaba atrapado aún en los ecos del miedo. El temblor en sus manos seguía allí, casi imperceptible pero constante, como un reflejo reticente a abandonarlo. El frío de la noche, que antes le resultaba insignificante, ahora se filtraba a través de su piel, de una manera que lo hacía estremecerse involuntariamente. Ronda se mantuvo erguida, con la mirada firme aún fija en los oficiales caídos, consciente de que cualquier intento de relajación prematura podría costarles caro. Sabía que la calma era engañosa, un velo frágil que podría romperse con la llegada de refuerzos, con un gesto inesperado o incluso con un malentendido. Aún así, su respiración se había estabilizado en ese ritmo controlado que conocía tan bien, un ritmo que no indicaba serenidad, sino preparación para lo que fuera que viniera después. Cada músculo de su cuerpo permanecía en tensión, listo para reaccionar, pero su mano descansaba suavemente en el hombro de su hijo, un contraste dolorosamente tierno con la fuerza que había mostrado minutos antes. Era un gesto para él, para que supiera que estaba allí, que seguía protegiéndolo, que nada ni nadie iba a volver a someterlo. No pasaron muchos minutos antes de que los primeros indicios de un cambio en el ambiente comenzaran a sentirse. Un murmullo lejano, casi imperceptible al principio, empezó a filtrarse desde el horizonte. Era un sonido que se deslizaba por la carretera como un rumor que crecía con cada segundo que pasaba. El joven levantó la mirada, aún con los ojos enrojecidos, y observó cómo la oscuridad distante comenzaba a vibrar con luces que se acercaban rápidamente. Pequeños destellos blancos y azules rompían la densidad de la noche, desplazándose con la urgencia y el ritmo uniforme de vehículos oficiales. Ronda también los vio, sus sentidos inmediatamente en alerta. Sabía que la llegada de los otros oficiales transformaría aquel escenario en algo aún más impredecible. Respiró profundamente y se colocó ligeramente frente a su hijo, no de manera evidente, sino con un movimiento sutil que demostraba su instinto de protección sin intentar antagonizar la situación. No tenía intención de usar la fuerza otra vez. No si podía evitarlo, pero tampoco permitiría que se repitiera lo que acababa de ocurrir. Las primeras patrullas se detuvieron a unos metros del coche de ellos, y el sonido de las puertas abriéndose resonó en la carretera con un eco metálico. Los nuevos agentes descendieron con rapidez pero también con cautela, sus rostros tensos por el llamado urgente que habían recibido. Sus botas pisaban el asfalto con un ritmo decidido, y sus linternas se movían, buscando identificar la escena. Al principio avanzaron con la autoridad de quienes esperan encontrarse con un sospechoso violento, pero al ver a los dos oficiales en el suelo, el coche detenido y la postura defensiva de Ronda, sus ojos se entrecerraron, intentando comprender qué había ocurrido. Uno de los agentes más veteranos dio un paso al frente. Su mirada evaluó la escena en cuestión de segundos. Los oficiales heridos, el joven con las muñecas marcadas por los metales, Ronda erguida en posición firme pero no agresiva,
y la tensión que impregnaba el aire. Su ceño se frunció con una expresión de desconcierto que no logró ocultar completamente. No era el tipo de escena que se espera encontrar en una carretera solitaria. No era el resultado típico de un enfrentamiento entre policías y un conductor nervioso. Era evidente que había más de lo que sus ojos podían captar a primera vista. Los agentes se acercaron primero a los policías en el suelo. Las preguntas comenzaron a fluir, rápidas, intentando llenar el vacío de información. Pero las respuestas que recibían eran incoherentes, llenas de excusas improvisadas y medias verdades, pronunciadas entre quejidos de dolor y un orgullo herido que les impedía asumir responsabilidad. Era evidente que intentaban explicar su estado como resultado de un ataque injustificado, pero su tono tembloroso y la falta de lógica en sus palabras dejaban ver que algo no encajaba. El veterano lo notó al instante. Sus ojos se desviaron hacia el muchacho, y al ver las marcas profundas alrededor de sus muñecas, un cambio sutil se produjo en su expresión. No era solo sospecha, era preocupación. La llegada de más patrullas intensificó la escena. Ahora eran más de una docena los oficiales que se desplegaban alrededor, formando círculos abiertos que empezaban a atraer miradas de conductores que pasaban por la carretera adyacente. Algunos vehículos redujeron la velocidad y los pasajeros sacaron sus teléfonos móviles, instintivamente grabando lo que se convertía rápidamente en un episodio público. La luz de sus pantallas brillaba en la oscuridad, capturando cada detalle, desde el gesto protector de Rhonda hasta el temblor aún presente en las manos del muchacho. Rhonda percibió la presencia de esos teléfonos, esas miradas curiosas que convertían todo en una especie de escenario improvisado. No buscaba atención, no necesitaba testigos, pero sabía que en ese instante la presencia de esas cámaras era tanto una amenaza como una protección. Era la clase de prueba que podía salvarlos de una narrativa manipulada, pero también la clase de exposición que podría desencadenar consecuencias impredecibles. Sin embargo, mantuvo la calma. La única prioridad en su mente seguía siendo su hijo, su bienestar físico y emocional, su seguridad a largo plazo. Cuando los nuevos agentes se acercaron finalmente a ellos, lo hicieron con pasos lentos y gestos mesurados. Parecían comprender con una intuición adquirida por años de servicio que la amenaza ya no provenía de la mujer que se mantenía alerta, sino de la historia incompleta que ahora tenían que reconstruir. El veterano habló primero, su voz firme pero no agresiva. No levantó la mano de manera intimidante ni llevó la suya hacia su arma. Simplemente se presentó, aunque Rhonda ya había leído en su insignia su rango y nombre. El joven, aún alterado, bajó la mirada cuando el agente le pidió ver las muñecas. Levantó lentamente los brazos, y las marcas rojas, inflamadas, dejaron un silencio incómodo en el grupo de oficiales que observaban. Rhonda percibió ese silencio como una grieta en la fachada de autoridad que aquellos hombres intentaban mantener. Una grieta que permitía que la verdad comenzara a filtrarse incluso antes de que fuera pronunciada en palabras. La voz del veterano se suavizó casi imperceptiblemente cuando le pidió al muchacho que explicara lo ocurrido. Él titubeó al principio, luchando por encontrar una coherencia entre los recuerdos fragmentados del dolor y la humillación. Su voz era débil, entrecortada, pero cada palabra cargada de una honestidad que no necesitaba adornos. Contó cómo habían encendido las luces sin razón aparente, cómo lo habían obligado a salir del coche sin explicación, cómo lo habían empujado contra el capó, cómo habían torcido sus brazos más allá del límite del dolor. Y mientras hablaba, la incredulidad en los rostros de los oficiales crecía a la par que su indignación silenciosa. Rhonda escuchaba sin apartar la vista del veterano, sin interrumpir, sin añadir nada. Sabía que la voz de su hijo era suficiente, que cada palabra que él pronunciaba era una prueba irrefutable de la injusticia cometida. Pero cada palabra le atravesaba el pecho como una herida que se reabría, recordándole el sufrimiento que había presenciado y la ferocidad con la que lo había protegido. Los dos oficiales caídos intentaron interrumpir, elevar la voz para dar su versión de los hechos, pero el veterano levantó una mano firme que impuso un silencio inmediato. Su mirada hacia ellos era dura,
llena de una mezcla de desconfianza y desaprobación que dejaba claro que la historia que intentaban construir ya había perdido credibilidad. Cuando las cosas comenzaron a calmarse un poco, uno de los oficiales más jóvenes se acercó a Rhonda y a su hijo, ofreciéndose a escoltarlos a casa. Era un gesto tan inusual como significativo, un gesto que decía que comprendían la gravedad de lo ocurrido y que no permitirían que volvieran a estar solos en una carretera oscura después de haber sido víctimas de un abuso tan evidente. Rhonda asintió lentamente, agradeciendo el ofrecimiento con una mirada más que con palabras. No confiaba del todo, pero también sabía que cualquier protección era mejor que nada mientras las cosas se esclarecían. Con cuidado ayudó a su hijo a regresar al coche. El muchacho se movía con cautela, como si cada paso pusiera a prueba la estabilidad recién recuperada. Cuando se sentó en el asiento del conductor, sintió una punzada inesperada en el pecho, como si el simple acto de volver a tomar el volante fuera demasiado simbólico, como si volviera a enfrentarse al miedo en un espacio que ya no se sentía tan seguro como antes. Rhonda cerró la puerta suavemente y después de rodear el vehículo, se subió por su lado. Mientras el motor se encendía y la patrulla que los escoltaría se colocaba detrás de ellos, una sensación extraña envolvió a ambos. No era alivio, no todavía. Era más bien la comprensión de que el incidente no había terminado. Había sido solo el principio de una cadena de consecuencias que se extenderían durante días, semanas, tal vez meses. Cuando el coche avanzó por la carretera, dejando atrás las luces parpadeantes que iluminaban la escena de injusticia y resistencia, el muchacho sintió un peso profundo en el pecho. Miró sus manos en el volante, vio las marcas rojas aún visibles, y una mezcla de rabia y vulnerabilidad lo atravesó. No habló, apenas respiró, pero en su silencio había una promesa tácita de recuperar la voz que había sido quebrada esa noche. Rhonda lo observó desde el asiento del copiloto, reconociendo en su expresión la sombra de algo que ella misma había sentido años atrás. La pérdida abrupta de la inocencia, la comprensión súbita de que el mundo no siempre actúa con justicia, y que a veces la verdad debe ser defendida con más fuerza de la que uno creía posible. El camino hacia adelante era incierto, pero ella sabía que lo recorrerían juntos. Y aunque la noche que los rodeaba aún no había mostrado todas las consecuencias de lo que había sucedido, había algo en la manera en que su hijo mantenía las manos en el volante, temblorosas pero firmes, que le indicaba que la historia que acababa de comenzar no terminaría en silencio. Los días que siguieron a aquella noche se desarrollaron con una lentitud inquietante, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto más pesado, más denso, incapaz de fluir con normalidad después de lo ocurrido. La casa, que solía ser un refugio silencioso y cálido para madre e hijo, ahora parecía cargada de ecos invisibles. Cada habitación conservaba fragmentos del miedo que habían vivido, impregnado como una sombra difícil de disolver. Incluso el amanecer del primer día posterior al incidente se sintió extraño, como si la luz filtrada a través de las ventanas fuera menos clara, más tímida, oscurecida por la tensión emocional que invadía el ambiente. El joven se despertó tarde, exhausto por la falta de sueño y por los sueños agitados que lo habían perturbado durante la noche. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que sintió fue un dolor pulsante en las muñecas. Al levantar los brazos hacia la luz para examinarlos, vio los círculos rojizos, inflamados, aún marcados profundamente en su piel. Las esposas habían dejado huellas como si la injusticia quisiera imprimir su presencia en su cuerpo de manera que no pudiera ignorarla. Las tocó con las yemas de los dedos y el contacto le provocó un calor repentino en el pecho. Una mezcla de vergüenza residual, rabia contenida y una tristeza que se asentaba lenta, pero firmemente en su interior. Todavía podía sentir el frío del capó contra su mejilla, la presión de la mano del oficial en su nuca, el tirón cruel en sus brazos. Bajó las escaleras en silencio y encontró a su madre en la mesa del comedor, con una taza de café frente a ella. El líquido ya no humeaba. Claramente llevaba un buen rato allí, olvidado mientras ella permanecía sumida en pensamientos que él no podía descifrar por completo. Rhonda levantó la vista al escucharlo entrar,
y aunque su rostro conservaba la calma disciplinada que la caracterizaba, sus ojos revelaban una preocupación profunda. Una preocupación que no buscaba transmitirse como lástima, sino como una voluntad firme de estar presente, de sostenerlo, de acompañarlo en el largo proceso que ambos sabían que acababa de comenzar. Esa mañana, antes incluso de que tuvieran tiempo de procesar lo ocurrido, el teléfono de Rhonda comenzó a vibrar de manera insistente sobre la mesa. El sonido se repetía una y otra vez, llamadas, mensajes, notificaciones que parecían multiplicarse sin descanso. Ella no había publicado nada, pero el mundo había visto. Había visto a través de los teléfonos de los testigos, de los videos que se habían esparcido como un incendio por las redes sociales. Había visto a un joven sometido injustamente, a dos agentes que actuaban con un abuso evidente, y a una madre que había intervenido con una habilidad y una valentía que pocos podían ignorar. Los mensajes provenían de amigos, compañeros de entrenamiento, periodistas, activistas, desconocidos. Algunos expresaban apoyo incondicional, otros pedían declaraciones inmediatas, y unos pocos criticaban su intervención, insistiendo en que nadie debía enfrentarse así a la autoridad, sin comprender o sin querer comprender la brutalidad que ella había presenciado. Rhonda no respondió a ninguno. Su prioridad no era la opinión pública, no en ese momento. Su prioridad, desde el instante en que había visto a su hijo sufrir, era él. Todo lo demás podía esperar. A media mañana, recibieron la primera llamada de la Unidad de Asuntos Internos del Departamento de Policía. El tono era formal, pero cargado de una urgencia contenida. Querían escuchar su versión de los hechos. Querían recopilar información. Querían dar la impresión de que estaban procediendo con rapidez. Pero Rhonda sabía leer intenciones. Sabía escuchar más allá de las palabras. Entendió de inmediato que, si los teléfonos del mundo entero no hubieran captado la escena, si la indignación pública no fuera tan evidente, aquella llamada habría llegado, si acaso, días más tarde. O quizá no habría llegado nunca. Aún así, aceptaron reunirse con los investigadores ese mismo día. El joven estaba nervioso, pero había una determinación creciente dentro de él, nacida del dolor y de la necesidad de encontrar justicia. Cuando se sentaron frente a los agentes encargados de la investigación, la atmósfera era seria, cargada de una tensión que se palpaba en cada respiración. El muchacho relató lo ocurrido con voz baja pero firme, describiendo cada detalle del trato que había recibido. La forma en que lo hicieron salir del coche, los empujones, la presión en la espalda, los brazos torcidos, las esposas apretadas más allá de lo necesario. Cada palabra era una herida que se volvía a abrir, pero también era un paso hacia algo importante: ser escuchado, ser creído. Los investigadores tomaban notas frenéticamente, intercambiando miradas que oscilaban entre el asombro y la preocupación. Era evidente que lo que escuchaban no coincidía con el informe preliminar presentado por los dos oficiales involucrados. Aquellos hombres habían redactado una historia llena de omisiones, justificaciones baratas y argumentos inconsistentes que se derrumbaban ante la evidencia física en el cuerpo del joven y ante los videos que ya circulaban por todas partes. Asuntos Internos sabía que el caso sería un escándalo público si no actuaban con diligencia. A la par del testimonio del muchacho, las denuncias contra los oficiales comenzaron a acumularse. Personas que habían tenido encuentros previos con ellos se presentaron, unas de manera anónima y otras con el valor de dar la cara, describiendo patrones similares de comportamiento: detenciones arbitrarias, uso innecesario de la fuerza, amenazas veladas. Eran historias que se habían silenciado por temor o por falta de pruebas, pero que ahora encontraban un hilo conductor imposible de ignorar. Para el joven, cada día que pasaba traía consigo una mezcla compleja de emociones. Había momentos en que se sentía fuerte, decidido, consciente de que había sobrevivido a algo profundamente injusto y que estaba contribuyendo a exponer la verdad. Pero también había instantes en los que el miedo reaparecía, disfrazado de recuerdos involuntarios, imágenes fugaces que regresaban en sueños o en momentos de soledad. El sonido de un motor en la calle lo hacía tensarse. La visión de luces azules lo hacía cerrar los ojos durante un segundo más de lo normal. Era un proceso lento,
doloroso, con avances y retrocesos. Rhonda lo observaba evolucionar con una mezcla de orgullo y tristeza. Había querido protegerlo siempre, mantenerlo lejos de ese tipo de realidades, darle un mundo donde la injusticia no pudiera alcanzarlo. Pero la vida había demostrado que ningún entrenamiento, ninguna inteligencia emocional, ninguna disciplina podía blindarlo del todo. Lo que sí podía hacer era acompañarlo, brindarle la fortaleza que necesitaba, enseñarle a transformar ese dolor en conciencia, en crecimiento, en algo que lo fortaleciera en vez de quebrarlo. La noticia del despido de los dos oficiales llegó unas semanas después, acompañada de un comunicado público del Departamento de Policía en el que reconocían que su conducta había sido inapropiada, una violación directa de los códigos de comportamiento y de los protocolos de uso de fuerza. Para el joven escuchar las palabras "han sido destituidos" fue una sensación extraña. Una parte de él sintió una inmensa liberación, mientras otra parte permanecía dolorosamente consciente de que la justicia, por más necesaria que fuera, no borraría lo vivido. Aún así, el esfuerzo institucional por rectificar, por llevar a cabo una investigación transparente y por ofrecer una disculpa formal fue un paso importante en su recuperación. Con el paso de los días, el joven comenzó a leer sobre derechos civiles, sobre procedimientos policiales, sobre historias de otras personas que habían vivido situaciones similares. Lo hacía con un interés que era nuevo en él, un interés nacido no de la teoría, sino de la experiencia personal. Quería comprender lo ocurrido, quería entender el sistema, quería ser capaz de explicarse a sí mismo por qué algo tan injusto podía suceder. No para justificar a los agresores, sino para recuperar la sensación de control sobre su propia vida. Rhonda lo observaba en silencio, viéndolo crecer de una manera distinta, más profunda, como si aquella herida hubiera despertado en él un sentido de responsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás. Fue solo algunas semanas después, cuando las marcas en las muñecas habían comenzado a desvanecerse y el eco de la indignación pública se había calmado un poco, que el joven decidió enfrentarse a su mayor temor: volver a conducir de noche. Era su manera de recuperar un fragmento de la normalidad que la violencia le había arrebatado. Le pidió a su madre que lo acompañara, y ella aceptó sin dudar, aunque sabía que aquel viaje sería emocionalmente difícil para ambos. Cuando subieron al coche, la noche se extendía sobre el cielo como un manto tranquilo. El muchacho ajustó el asiento, respiró hondo y colocó las manos en el volante. Por un instante, sintió un temblor recorrerle los dedos, pero lo ignoró. Rhonda lo observaba con un orgullo silencioso, reconociendo que ese pequeño acto era una declaración de victoria personal. Encendió el motor y el sonido suave del vehículo rompió la quietud de la noche. Avanzaron lentamente, dejando atrás el vecindario iluminado y adentrándose en la carretera. A medida que la oscuridad los rodeaba, el joven sintió un peso en el pecho, pero lo enfrentó con valentía. La carretera se extendía ante ellos, larga, familiar y renovada al mismo tiempo. Cada kilómetro recorrido era una prueba superada, un paso hacia la sanación. En un momento, mientras el paisaje nocturno se deslizaba a su alrededor con serenidad, él miró sus propias manos sobre el volante. Ya no temblaban. Las cicatrices se habían vuelto más tenues, casi imperceptibles. Lo que no era imperceptible era la fuerza que había ganado. Se dio cuenta de que, aunque aquella noche había tratado de quebrarlo, él había emergido distinto, más consciente, más fuerte, más decidido a nunca permitir que la injusticia pasara desapercibida. Rhonda lo observaba de reojo, permitiendo que el silencio de la carretera hablara por ellos. Sabía que no necesitaban palabras para comprender lo que aquel viaje significaba. Era un cierre y un inicio a la vez. Era la reafirmación de que, aunque el mundo podía ser brutal, también podía ser enfrentado y reconstruido. Era la prueba viva de que su hijo no solo había sobrevivido, sino que había aprendido, crecido y encontrado una fuerza interior que tal vez él mismo desconocía. El camino seguía extendiéndose frente a ellos, iluminado por los faros del coche, y la noche ya no parecía amenazante. Era simplemente el escenario de una nueva vida que ambos estaban dispuestos a recorrer, juntos y fortalecidos por todo lo que habían vivido.
Así avanzaron, sin prisa, sin miedo, con la certeza de que la oscuridad nunca podría apagar la luz que habían recuperado. Suscríbete al canal, comparte el video y mira los siguientes y otros videos del canal. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves.